Santa Sinforosa EHIJOS. Me llamo Sinforosa, fui esposa, madre de 7 hijos y testigo del misterio más grande del amor, entregar la vida no como derrota, sino como semilla que florece en el martirio. Mi voz se alza desde lo profundo de la historia. Para que no se pierda lo que el poder quiso silenciar, la fe que viví, la sangre que ofrecimos, el fuego que no apagaron. Nací en un tiempo oscuro para los seguidores de Cristo, cuando Roma imponía su ley con puños de hierro y corazones de piedra. Aún así, como lámpara encendida en medio de la noche, la fe ardía en mí desde que supe que la muerte de mi esposo no era el fin, sino el comienzo de algo eterno. Mi infancia transcurrió en Tibur, la actual Tívoli, no lejos de Roma. Nací en el seno de una familia judía convertida al cristianismo. Desde pequeña aprendí que seguir al Mesías no era cuestión de palabras bonitas, sino de vida entregada, de valentía cotidiana. Mi alma se formó entre susurros de oraciones y lecturas de las Escrituras, pero también bajo el miedo constante de ser descubiertos. En los mercados y plazas, escuchábamos historias de arrestos, de mártires, de hogueras, pero también corría el rumor de milagros, de apariciones, de la paz que solo el Cristo podía dar. Yo quería esa paz, aún niña. Deseé ardientemente pertenecer por completo a ese reino que no era de este mundo. Fue en mi juventud cuando conocí a Getulio, un noble romano convertido al cristianismo, oficial del ejército. Su fe lo transformó en un hombre diferente a todos los que había conocido. Cuando nos casamos, sellamos no solo una unión humana, sino un pacto espiritual. Tuvimos 7 hijos, y cada uno de ellos fue concebido en oración, bañado en lágrimas de entrega y esperanza. La persecución se intensificó. Bajo el emperador Adriano, mi esposo fue arrestado por su fe, torturado y ejecutado. Su martirio no me paralizó, me hizo más fuerte. Vi en su sangre derramada la confirmación de lo que siempre habíamos creído. Quedé viuda, sí, pero también fui consagrada como madre de testigos. Crié a mis hijos en la fe que nos costaba la vida. Les enseñé el valor del silencio, la fortaleza de la oración y la dulzura del perdón. Cada noche, cuando la ciudad dormía, nos reuníamos en casa a leer los salmos, a meditar en las cartas de Pablo, a imaginar el rostro de Cristo. Cuando el gobernador Graciano supo de nosotros, nos mandó llamar. Yo me presenté primero. Me preguntó si mis hijos eran cristianos. Le respondí con firmeza: sí, lo son. Y no cambiarán su fe por ningún oro ni promesa de vida. Me ofreció salvarme si los convencía de apostatar. Rechacé su oferta. Sabía lo que vendría. 1 a 1, mis hijos fueron llamados, y 1 a 1, murieron. Crescente, el mayor, fue traspasado con una lanza. Segundo, golpeado con garrotes. Tercero, colgado y azotado. Cuarto, quemado. Quinto, arrojado a un abismo. Sexto, decapitado. Séptimo, ahogado. Y yo, madre de mártires, oraba mientras escuchaba los ecos de sus sufrimientos. Oración para pedir mi favor. Santa Sinforosa, Madre valiente, testigo del dolor que no reniega, te pedimos que intercedas por las madres del mundo, por aquellas que lloran a sus hijos, por las que sufren en silencio la pérdida y la injusticia. Enséñanos a amar con pureza, a sostener la fe cuando el mundo la niega, y a encontrar esperanza incluso en la muerte. Amén. Permanecí en pie, no por orgullo, sino porque la gracia de Dios me sostenía. Sabía que también vendrían por mí y vinieron. Me arrastraron hasta el templo de Hércules, me exigieron que ofreciera incienso. Cerré los ojos y pronuncié el nombre por el cual vivía. Jesús. Fui azotada, golpeada y finalmente arrojada al río Aniene con una gran piedra atada al cuello. No hubo juicio, no hubo piedad, pero en el fondo del agua no hallaron mi cadáver, sino la semilla de un testimonio que sobreviviría a los siglos. Muchos han querido convertir mi historia en leyenda, en símbolo. Que así sea, si ello despierta los corazones, pero yo viví, amé, lloré, sangré, morí y hoy, desde el reino de los que vencieron, te digo, nada de lo que entregues por amor se pierde, ningún sufrimiento ofrecido al cielo queda sin respuesta. Mis hijos y yo no fuimos vencidos, fuimos sembrados en la tierra como trigo puro. Y la historia nos recogió como ofrenda. El mundo puede olvidar nuestros nombres, pero no puede borrar el eco de nuestras almas. Si estás viendo o escuchando esto, posiblemente no me estés siguiendo. Dale al corazón y comenta algo, para que sepa que os gustan los videorelatos. Compartid con la gente que queréis. Os lo agradezco de corazón. Que Dios os bendiga. Galileo 12, del 1 al 8. El Señor del sábado. Era un sábado como tantos otros. El sol se derramaba sobre los sembrados y nosotros, caminando con el hambre en el cuerpo y en el alma, cruzábamos las espigas, como quien cruza una frontera.
Antigua. Mis discípulos, sencillos como pastores, comenzaron a arrancar algunas de ellas y a comerlas, a nada más. A ninguna guadaña, ningún comercio, solo manos humanas buscando pan, pero las miradas legales acechaban. Y entonces, previsibles. Sí, levantaron su voz como quien toca una campana de alarma en una catedral vacía. Tu gente está violando el sábado. ¿Cómo sé el sábado? Ese regalo sagrado fuera una jaula, y no un refugio. Los miré, con la calma que precede a la tormenta, y les respondí con las escrituras que también creían conocer. ¿No recuerdan a David? Les dije. Sí, ese David que ustedes veneran, cuando él y sus hombres estaban hambrientos, comieron los panes del altar, reservados solo para sacerdotes. ¿Los condenó Dios? No, porque el hambre humana habla con una lengua que el cielo entiende. ¿Y qué hay del templo? Seguí. Los sacerdotes allí trabajan incluso en sábado, y no por eso pecan, porque cuando la ley choca con la necesidad, la misericordia ganan luego. Les dije una verdad que les resultó insoportable. Aquí hay alguien más grande que el templo. La ley, esa que ustedes tallaron en piedra y usaron como arma, no fue hecha para oprimir al hombre, sino para recordarle su dignidad. Misericordia quiero, y no sacrificio. Ese fue el latido de mi mensaje. Si lo hubieran entendido, no habrían condenado a los inocentes por arrancar espigas al paso. El sábado no se quebranta por el hambre, sino por el corazón endurecido. Y les revelé lo que aún no podían soportar. El Hijo del Hombre es Señor, incluso del sábado. ¿Qué significa esto? Significa que la ley fue hecha para servir al hombre, no para esclavizarlo. Significa que la compasión tiene prioridad sobre el ritual, que el pan compartido vale más que la norma cumplida al pie de la letra. También significa que yo, Jesús, no vine a abolir la ley, sino a llevarla a su plenitud, al lugar donde la justicia no excluye, sino que abraza, donde el sábado no es cárcel, sino reposo para el cansado. Y la lección: no conviertas lo sagrado en peso. No uses la fe como regla, sino como puente. Antes de juzgar una mano que arranca espigas, pregúntate, si tú habrías tenido hambre ese día. Antes de citar la ley, recuerda al Dios que la escribió con misericordia. Y no olvides esto. Quien se aferra a la norma y olvida al necesitado, cumple con el sábado, pero rompe el corazón de Dios. Si estás viendo o escuchando esto, posiblemente no me estés siguiendo. Andele al corazón y comenta algo, para que sepa que os gustan los videorelatos. Compartid con la gente que queréis. Os lo agradezco de corazón. Que Dios os bendiga.